Bienvenidos a otro programa más del Mapache Político. Hoy vamos a entrar al terreno de lo especulativo. Pero en el 2018, ¿qué hubiera pasado si Ricardo Anaya se hubiera impuesto en las elecciones por medio de un fraude electoral? En julio de 2018, Ricardo Anaya se impone en una elección muy cerrada, derrotando a Andrés Manuel López Obrador de Morena por un margen estrecho, poco más del 1%. La victoria se logra gracias a una campaña que capitaliza el voto útil anti-AMLO en los estados clave del norte y el Bajío, así como el apoyo de sectores urbanos de clase media preocupado por las propuestas populistas de Morena, además de un fraude electoral avalado por el Instituto Nacional Electoral a cargo de Lorenzo Córdoba. Aunque es impugnado, el TRIFE da la resolución de que el ganador es Ricardo Anaya. Sin embargo, el triunfo desata protestas de los seguidores de Andrés Manuel, quienes denuncian irregularidades electorales recordando el 2006. Tras un recuento parcial, el Tribunal Electoral valida el resultado y Anaya asume la presidencia el 1 de diciembre del 2018. Anaya hereda un país profundamente dividido, con un descontento social acumulado por varios factores, como los gasolinazos, que son ya conocidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto como uno de los factores de inflación más grandes durante su sexenio. Los gasolinazos en 2017 provocaron protestas masivas y en 2018 la gasolina sigue siendo un tema muy sensible para la población. La promesa de Anaya de estabilizar los precios choca con la realidad de un mercado liberalizado, donde los precios dependen del crudo internacional. En temas de inseguridad, México vive una crisis de violencia con una tasa de homicidios de 29 por cada 100,000 habitantes. Los cárteles como el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa controlan vastos territorios y las masacres como Ayotzinapa y los feminicidios alimentan la desconfianza hacia las instituciones. Anaya propone una estrategia de tecnología y coordinación, con cámaras, drones e inteligencia policial, pero enfrenta excepcionismo por la percepción de que el PAN no logró frenar la violencia bajo la administración de Felipe Calderón. Todo lo contrario, aumentó a niveles récord. El empleo, el empleo es otro tema. La economía crece en un ritmo del 2% anual y el desempleo formal es bajo 3.5%. Pero el 56% de trabajadores están en la informalidad, con salarios estancados, y los jóvenes, a quienes Anaya, con su imagen moderna, apeló a votar por él, exigen empleos de calidad, pero la precariedad persiste. La percepción de los partidos tradicionales del PAN y el PRI en amplios sectores, especialmente en comunidades rurales y en colonias populares, son vistos como lo mismo. Ambos partidos representan un tipo de establishment neoliberal, asociado con la corrupción, privatizaciones y promesas incumplidas. En un México menos politizado que el que en realidad tenemos, donde las redes sociales aún no dominan el debate, aunque ya influyen en una manera importante. Esta percepción se transmite más que otra cosa por rumores, pláticas familiares y medios tradicionales. La gente no discute ideologías complejas, sino experiencias concretas. Todos roban, nada cambia. Anaya, con su imagen joven, intenta desmarcarse, pero el peso de la marca PAN le cae como la losa al pípila. Anaya forma un gabinete mixto. Tecnócratas del PAN como Luis Felipe Bravo Mena en gobernación, aliados del PRD como Miguel Ángel Mancera en seguridad y figuras independientes para proyectar modernidad. Sin embargo, la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano es frágil. Y la falta de mayoría en el Congreso, dominada por Morena y el PRI, tienen bloques que complican las reformas. El descontento social inicia con protestas iniciales por Morena, lideradas por figuras como Martí Batres y Jade Kolpolensky. No escalan a un movimiento como las de 2006, pero mantienen la presión en las calles. Anaya promete diálogo nacional, pero su enfoque tecnocrático es percibido como distante por los sectores populares. Los gasolinazos no se revierten, ya que el gobierno prioriza la disciplina fiscal, lo que aviva el malestar para mitigar las críticas. Anaya lanza un subsidio temporal a la gasolina en zonas marginadas, pero su impacto es limitado debido a que es absorbido por los grandes gasolineros. La inseguridad. Anaya evita
una guerra frontal contra los cárteles. Consciente del desgaste que tuvo Calderón durante su administración, su estrategia tecnológica, basada en cámaras en ciudades, en bases de datos, es lenta y no reduce la tasa de homicidios de inmediato. En 2019, la violencia sigue en su pico más alto. Y eventos como el Culiacanazo, que es la captura de Ovidio Guzmán, ocurrió, pero en esta ocasión no teníamos una Guardia Nacional y Ovidio nunca fue liberado, lo que desató una de las mayores masacres en su sexenio. En cuanto al empleo, Anaya impulsa incentivos fiscales para las startups de tecnología. Inspirado en su discurso de economía del futuro, genera algunos empleos en ciudades como Guadalajara y Monterrey, pero no llega a zonas rurales ni a los jóvenes sin formación técnica. La informalidad permanece muy alta y el salario mínimo sube de manera marginal, únicamente entre un 5 y un 7% anual, para no incomodar a los sectores empresariales. Llega el COVID-19 en marzo del 2020 y México enfrenta una tormenta perfecta. Los hospitales en crisis. El sistema de salud debilitado por años de subinversión tiene solo 0.7 camas por cada 1,000 habitantes, frente a los 2.8 que tienen los países promedios de la OCDE. Muchos hospitales públicos carecen de ventiladores y el personal médico trabaja en condiciones precarias. Anaya intenta importar equipo médico, pero la competencia global y la dependencia del peso, que cae un 20% en 2020, limitan las compras. El sector farmacéutico concentrado. Un puñado de empresas como Grupo Fármacos Especializados y Distribuidor Internacional de Medicamentos controlan la distribución de medicamento, inflando precios y causando desabastos en el Seguro Popular y el IMSS. Anaya negocia con estas empresas para garantizar los suministros durante la pandemia, pero las acusaciones de favoritismo y corrupción empañan la imagen. El manejo de la pandemia. Anaya adopta un enfoque basado en datos, con conferencias lideradas por Alejandro Macías, un epidemiólogo de su confianza. Se implementan cuarentenas parciales en ciudades grandes, pero la falta de apoyos económicos para la población informal, que dependen de salir a trabajar, genera resistencia. La vacunación arranca muy lentamente, dependiendo de importaciones de Pfizer y AstraZeneca, ya que México no tiene la capacidad de producir sus propias vacunas. El saldo es duro. México registra una mortalidad similar a la que tuvieron países como Estados Unidos. La popularidad de Anaya se desploma, ya que la clase media urbana, que es su base principal, lo culpa de la crisis económica y sanitaria. Tras su derrota, Andrés Manuel anunció su retiro de la vida política activa, declarando que el pueblo decidirá el rumbo. Sin embargo, desde el retiro, se convierte en el principal consejero informal de Claudia Sheinbaum, quien gana la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2018, con una amplia ventaja. Sheinbaum se posiciona como la heredera natural de Morena, combinando la lealtad al proyecto de Andrés Manuel con un estilo más técnico y conciliador. Bajo su gestión, la Ciudad de México implementa programas sociales exitosos como becas para estudiantes y apoyo a mujeres, lo que la convierte en la esperanza de la continuidad del movimiento. Morena se consolida como la principal oposición, ganando terreno en las elecciones intermedias de 2021, donde obtiene varias gubernaturas como Puebla, Veracruz y Chiapas. Y un bloque fuerte en el Congreso, aunque AMLO no aparece en actos públicos, su influencia persiste a través de medios alternativos como Regeneración, programas de radio y programas de YouTube. En un México aún no tan politizado, su mensaje de luchar contra la mafia del poder resuena en las comunidades marginadas, aunque no logra movilizar a las clases medias urbanas como en la realidad sí lo hizo. La relación entre Ricardo Anaya y Donald Trump es tensa pero pragmática. Trump, quien asumió el poder en 2017, presiona a México con amenazas de aranceles y demandas para frenar la migración centroamericana. Anaya, con su inglés fluido y formación internacional, negocia directamente con la Casa Blanca, logrando un tono un tanto más diplomático que con Peña Nieto. Sin embargo, cede varios frentes, como reforzar la frontera sur y reforzar la frontera norte con personal de la Policía Federal Preventiva. El programa Quédate en México es aceptado sin refutar una sola coma para solicitantes de asilo, lo que genera críticas entre Morena y varias ONG. La renegociación del Telecán, que se convierte en el TEMEC en 2020, es un punto de fricción. Anaya
intentando defender los intereses de la industria automotriz y de las maquiladoras, frente a un Trump que impone condiciones duras, como reglas de origen más estrictas, hace que el TEMEC se firme, pero con un México perdiendo mucha competitividad frente a China. Trump empieza a elogiar a Ricardo Anaya como un hombre razonable, pero lo presiona públicamente en Twitter, lo que hace que su imagen se debilite ante los patriotas mexicanos. La llegada de Biden en 2021 mejora el tono de la relación entre Anaya y el presidente de Estados Unidos. Comparten una visión tecnocrática y se alinean en temas como el cambio climático y la cooperación en temas como las vacunas. Sin embargo, las prioridades de Biden, como reconstruir la economía de Estados Unidos y competir con China, relegan a México a un segundo plano. Anaya busca atraer inversión estadounidense en energías renovables, pero los resultados son modestos debido a la inseguridad y la burocracia mexicana. La migración sigue siendo un tema espinoso. Biden suaviza algunas políticas de Trump, pero exige que México continúe conteniendo los flujos migratorios. Anaya mantiene una postura de cooperación, lo que alinea a sectores progresistas que esperaban una defensa más firme en los derechos de los migrantes. Hacia finales del sexenio de Anaya, el panorama es muy mixto. La economía crece en un ritmo lento, menos del 1%, impulsada por exportaciones al TEMEC, pero la desigualdad persiste. Los programas sociales de Anaya, en realidad, se enfocan a un paliativo hacia la población, pero el clientelismo hace que pocos de ellos realmente lleguen a los más pobres. La gasolina se duplica de precio y los aún. El PRI, aún debilitado, intenta reposicionarse con un candidato joven. Morena, liderada por Claudia Sheinbaum, gana la presidencia en 2024, con una plataforma que promete retomar el proyecto de Andrés Manuel, austeridad, programas sociales y el combate a la corrupción. Sheinbaum, asesorada por Andrés Manuel, implementa políticas similares a las que se pusieron en la realidad entre 2018 y 2024, pero con un enfoque más institucional para también tener el apoyo de las clases medias. El legado de Anaya es recordado como una presidencia incapaz de resolver los problemas estructurales. Su énfasis en tecnología y modernización quedan solamente en el discurso, ya que no llega a conectar con las mayorías. La polarización disminuye en comparación con 2018, pero la desconfianza hacia el PAN y el PRI se mantiene como los clavos del ataúd que los hace jamás regresar. Yo soy su amigo Beto Morales, el Mapache Político. Nos estamos viendo en una próxima transmisión.